Bienvenidos, ¿qué tal? Estamos aquí otra vez, un episodio más de Reloj Profético y los invitamos a que nos acompañen con el tema que vamos a abordar el día de hoy. ¿Encadena los dolores de parto? ¿Será que ya estamos en esos tiempos, en ese proceso en el cual habló la palabra del Señor y lo dejó plasmado para alertarnos? Pero antes de iniciar con esta tarea que nos ha encomendado el Señor, me gustaría darle la bienvenida a una hermana muy querida, Susana. Hola. Bienvenida. Muchas gracias. A Reloj Profético y lo que tiene el Señor para nosotros con este programa y los acontecimientos que han dado la vuelta al mundo con lo de los huracanes tan devastadores que han dejado graves secuelas, muchos muertos, damnificados, y necesitamos ver qué es lo que el Señor tiene para nosotros con todo esto que está sucediendo. Susi, ¿será que ya estamos en los dolores de parto de los cuales habló la palabra? Sí, ya como en programas anteriores lo hemos estado diciendo, los tiempos ya se están acortando, cada vez se marcan más todas esas señales, se cumplen más las promesas del Señor, de la venida de nuestro Señor Yeshua. Y como tú lo dices, esas señales van, pero derribando, tumbando países, poblaciones, las mismas personas traen su quebrantamiento interior. Entonces esto es una limpia completa, es una sanación completa, es una, como diríamos, es una plaga. Una plaga, quizás son semejantes a las plagas que vimos que el Señor mandó a Egipto. Sí, fíjate que en el estudio que hemos estado haciendo, en lo que es Éxodo 7, donde dice las plagas que el Señor mandó a Egipto para que se manifestara su grandeza y lo que es el Señor. ¿Sí? Aquí les mandó 10 plagas al faraón para que se diera cuenta y obedeciera, pero aún así el Señor endureció su corazón para que todo el pueblo pudiera ver la grandeza de él. Y estamos viendo, por ejemplo, ahorita que se asemeja en la primera, que fue el río de sangre, que se convirtió en sangre, ¿no? Los sucesos que han estado ocurriendo en el... Tú tienes ese dato, ¿no? De lo de la sangre. Estaba ahorita checando lo que estamos empezando a retomar. Los dolores de parto tendrán que ver también, Susi, antes del Éxodo con los días de Noé. También tendrán relación con estos eventos que hemos estado viviendo en estos últimos días y lo que dejó plasmado Yeshua, que Él vendría cuando estuvieran presentes en la tierra situaciones semejantes, dice, a los días de Noé. ¿Qué era lo que había en los días de Noé? Que era muy semejante a lo que estaba sucediendo el pueblo de Israel en Egipto, para que nosotros podamos tomarlo como un parámetro para estar alerta y alertar a los demás, porque la mayoría ahorita está como a la expectativa de estos acontecimientos. Son devastadores, hemos visto fenómenos que no nos había tocado presenciar tan de cerca, los habíamos visto muy lejanos en otras naciones, pero qué tan importante son las cosas que están sucediendo y la magnitud de cada una de ellas, para que nosotros podamos tomarlas a consideración y empezar a tomar medidas, Susi. Porque la mayoría, la palabra también dice, el amor de muchos se enfriará para esos tiempos finales. Sí, estamos viendo esa frialdad de la humanidad, que mientras no te llegue a ti, pues no pasa nada. Claro. Pero las cosas están llegando muy cerca, la población está disminuyendo por este tipo de fenómenos
también como si fuera un plan orquestado de los gobernantes supremos de las naciones, porque recordemos que en programas pasados mencionamos dos proyectos que tenían ahí como en carpetazo, pero sí los han estado usando. Y uno de ellos es el proyecto HARP, y ese tiene como propósito intentar manipular la creación para provocar este tipo de fenómenos, como los huracanes, como los sismos, como los terremotos, ¿sí? Pero también en últimos días vimos que también ya está saliendo el proyecto Blue Beam, que también tiene como misión engañar a las personas por lo que ven sus ojos. Y si ahorita hay pánico, Susi, con todos estos acontecimientos, una vez que les manifiestas una señal, un holograma, para que la gente crea lo que quiere ver, van a caer engañados, Susi. Así es. Bueno, volviendo a lo del tiempo de Noé, el Señor se enfureció porque el pueblo cayó en idolatría. Hablamos de desobediencia, hablamos de no seguir sus estatutos, no seguir sus mandamientos. Y el Señor recoge a Noé, ¿sí? Y por la obediencia de Noé se alcanzan a salvar sus familiares. Por eso es esa limpia de toda esa población, de todo ese pueblo, porque no obedece, no seguía los mandamientos. Hubo, no sé, concupiscencias, hubo mentiras, hubo injusticias, o sea, se marcaba ya muy fuerte todo lo que era en contra de la Torá, de los mandamientos que el Señor, pues, de alguna forma quiere que sigamos. Entonces el pueblo se corrompió e hizo la limpia. ¿Podríamos puntualizar alguna de las manifestaciones de corrupción que fueron más marcadas, que cometió la humanidad en el tiempo de Noé, que pudiera haberse repetido también en el tiempo de Sodoma y Gomorra, y que ha estado vigente generación tras generación, y lo podríamos ver hoy en día, eso mismo, como para que Yeshua dejara escrito que de la misma manera que pasó en el tiempo de Noé, volvería a estar ese tipo de condición vigente en el tiempo en el que fuera los inicios de la gran tribulación o los dolores de parto que anunciarían la venida del Mesías. ¿Podríamos detectar alguna de esas faltas o transgresiones que el ser humano tuvo que ejecutar para que el Señor decidiera raerlos de sobre la faz de la tierra? Además de las que ya mencionaste, como la mentira, la falsedad, la soberbia. También fue muy marcado lo que fue el sexo, ¿sí? Infidelidad en cuestión sexual, físico, con varias mujeres, varios hombres, y también con animales, porque ya traspasaban lo que era el respeto por el cuerpo mismo, por lo que el Señor les había dado. Entonces estamos hablando ahí de una profanación. Sí, fue una profanación de su cuerpo. De estar haciendo un uso inadecuado del cuerpo. Así es, y que recordemos que el cuerpo tiene que estar en constante limpieza y purificación, porque el Señor quiere estar en nosotros, ¿sí? Pero con esas características que tenía el pueblo de Noé, no podía estar el Señor posando en ninguna de las personas. ¿Por qué? Porque estaban, como dices, profanando su cuerpo a tal grado que esto ya se volvió inaceptable para el Señor. Él ya estaba enojado, pero enormemente enojado. ¿Por qué? Porque para él fue una transgresión, ¿sí? Y el hecho de no valorar lo que el Señor les estaba entregando, ¿sí? Con el juego erótico, todos los ídolos, todas las imágenes,
hicieron sus iglesias, construyeron ídolos, las usaban también para hacer ahí sus rituales sexuales, sus rituales también, no sé, rituales de sangre, rituales de matar animales, ofrecérselos a los dioses de la tierra, a los dioses del clima, no sé, para todo le ponían un dios. O sea, tenían un culto en el cual se sacrificaban en ocasiones personas, sacrificios humanos, sí, y en otros eran completamente eróticos, ¿sí? Donde realizaban algo así como orgías. Le daban un valor muy importante a lo que era el falo. De hecho, tenían un rey, un dios, perdón, que tiene la figura del falo. O sea, y cada uno de los dioses que tienen su forma de acuerdo a lo que se representaba. Por ejemplo, el dios rana, el dios de la cosecha, el dios de la luna, o sea, cada uno de los dioses tenía una característica especial que tenía y simbolizaba físicamente lo que él era. Y en el caso sexual era un dios que tenía su falo erecto, que era supuestamente el dios de la fertilidad, el que les iba a dar abundancia. En descendencia, ¿no? Entonces, también, o sea, si vemos, son muchos dioses, si vemos la divinidad, se la dividieron, como quien dice, y se le dio la espalda al Señor, ¿sí? A Yahweh se le dio la espalda. Entonces, por todo este tipo de acontecimientos en los que cayó el pueblo de Israel, el Señor estuvo constantemente limpiando la tierra. Pero me llama la atención, Susi, lo que menciona Génesis 6, cuando dice que los hijos de Dios, esto hace alusión a los ángeles caídos, dice que codiciaron a las mujeres y las tomaron para sí. Sí. Entonces, estamos hablando de una mezcla, una mezcla, hay algo híbrido, donde no era permitido que ellos hicieran ese tipo de actos, hicieron que las mujeres profanaran sus cuerpos al vincularse con ellos, pero no solamente profanaron los cuerpos del hombre, del ser humano, sino también de todas las aves del cielo, las bestias del campo, los animales del agua. Y me llama la atención que en la palabra Yahweh remarca mucho sobre no estar cometiendo actos como el lesbianismo, como el homosexualismo, como tener relaciones con la madre, ¿sí? o la esposa del padre, ¿sí? sino entre hermanos, exactamente. Con animales. Con animales también, eso está completamente prohibido, ¿sí? Y este tipo de situaciones, Susi, también me lleva al tiempo de Sodoma y Gomorra, cuando llegaron los ángeles que envió Yahweh para destruir Sodoma y Gomorra, y los pobladores del lugar, al momento en que los vieron, también los codiciaron, como pasa aquí en el Génesis 6. Pero eran hombres codiciando varones, hombres codiciando hombres. Los vieron y querían tener sexo con ellos. Entonces, estamos viendo que la corrupción o la degradación en la que ha caído el ser humano no es reciente, no es de este tiempo, sino ya viene desde tiempo antiguo y que ha estado como constante en cada generación del ser humano, y por eso el Señor está trayendo esta limpieza que mencionas. Estos sucesos que estamos viviendo, Susi, donde ya no son hechos aislados de fenómenos que están en una sola nación, sino que ya está tocando varios puntos de la tierra y al mismo tiempo. Esta reacción en cadena de este tipo de fenómenos que están haciendo eco, ¿tendrá algo que ver, Susi, si hemos puesto atención o si nos ha llamado el hecho de investigar
¿A partir de cuándo se han hecho más constantes este tipo de fenómenos? ¿Y en qué porción de la Tierra es más recurrente que se presenten? ¿Por qué? Porque si no mal recuerdo, en el año 2014 y 2015 hubo el anuncio de que estarían unas lunas tetradas. Sí. Estas lunas tetradas no son un fenómeno común, sino es más bien algo fuera de serie, algo que no es común que se presente. Y si no mal recuerdo también, Susi, a partir de que apareció Yeshua en la tierra y se dio como sacrificio y resucitó, a partir de entonces hacia acá, se han estado presentando estas lunas tetradas, pero esporádicamente o raramente, al menos estas últimas fueron las séptimas lunas tetradas en 2000 años. Sí. ¿Sí? De hecho, aquí tengo la información de... En el 2014 fue la fiesta del Pesaj y del Sukkot, y entre esas dos fiestas fue el eclipse total, que es una luna tetrada, de las lunas tetradas. Entonces estoy entendiendo que en una festividad del grupo de las de primavera, que es la primera con las que inicia el ciclo de fiestas de Yahweh, se presenta una luna en sangre. Sí, en medio de las dos. Y luego termina con la última fiesta de otoño, que sería la del Sukkot, en el 2014. Y esto... Pero en medio de estas dos también hubo un eclipse solar total. O sea, lunas en sangre y eclipse total de sol. Okay. Y en el 2015 aparece lo mismo. Entra la fiesta del Pesaj y el Sukkot, ¿sí? Y en medio está el otro eclipse. Entonces, esto me lleva a mí a pensar, Susi, que están por señales, obviamente, este tipo de fenómenos, porque cuando el Señor habla a través del sol y de la luna, si nos vamos al Génesis, en el Génesis dice que las lumbreras fueron diseñadas no solamente para dar luz, una de día y otra de noche, sino para que estuvieran por señal de los tiempos señalados o de los moedim de Yahweh. Así es. Entonces, lo curioso es que este tipo de fenómeno cayera exactamente en festividades o moedim de Yahweh. Y lo curioso más todavía, que cae una en cada grupo de solemnidades, de festividades. Unas en la primavera y la otra, luna sangre, en otoño. Pero todavía una entrando, la primer fiesta, y la otra, la última fiesta. O sea, para mí esto está sumamente claro, que Yahweh está dando un mensaje a la humanidad, pero no a todos, Susi, porque no todos están familiarizados con sus tiempos, con sus fiestas, con sus solemnidades. Entonces, ¿el mensaje para quién es? Para todos aquellos que están retornando a las raíces hebreas de la fe, que están reconociendo que Yahweh envió a Yeshua para que nos hiciera retornar al pacto y retomáramos la Torá, porque en ellas está escrito estos tiempos específicos del Señor, que no solamente son unas fechas señaladas, sino que son parte y todas juntas conforman el plan del Redentor, del Santo de Israel, el plan para traer a la restauración de todas las cosas. Entonces, si estamos analizando esto, Susi, hermanos, ustedes que nos observan, ustedes que siguen el programa de Reloj Profético, es necesario que pongan mucha atención, porque los tiempos nos han alcanzado y hemos visto en los últimos días que se levantaron muchas personas profetizando, decretando que estos huracanes no iban a tener ningún poder, y sin embargo no pasó nada. Entonces, nadie puede ir en contra de la voluntad del Señor y de lo que Él ya pautó, de lo que Él ya estipuló.
¿Por qué? Porque se tienen que cumplir profecías, Susi. Entonces, si nosotros ahorita estamos ya, el propósito es alertar para preparar conforme a lo que ya está escrito, para que si usted está en tinieblas, es el momento de que el Padre empieza a trabajar en usted a través de la palabra y lo cambie de las tinieblas a la luz y pueda comprender todas estas señales que están para estos últimos tiempos y que es necesario que cada uno, Susi, tome sus medidas. La palabra es clara y nos está diciendo que la creación gime y está esperando la manifestación de los hijos de Dios. Pero aquí me salta una pregunta. Si estas lunas tetradas de 2014 y 2015 que tuvimos, que se presentaron en tiempos especiales de Yahweh, esto haría que se hiciera como un efecto dominó todos estos azotes que hemos tenido en los últimos años. ¿Habrá acaso, si damos una vuelta alrededor del mundo, habrá fenómenos parecidos, recurrentes en naciones que nos lleve a ver el cumplimiento de las profecías finales que Yahweh dejó para esta última generación, Susi? Mira, por ejemplo, en el 2014 en Chile hubo de piojos. Un azote de piojos. En el 2015 en Brasil hubo una sequía y plaga de mosquitos. En el mismo 2015 se presentó en India muerte de ganado. En el mismo 2015 en Islandia muerte de ovejas. También en Perú en el mismo 2015. Y en el 2015 en Alaska la muerte de aves y peces. No sé si recuerden las manifestaciones que hubo y cómo sacaban la información de esta devastación, porque no sabían el origen, no sabían por qué y nada más aparecían así. O sea, de repente, ¿no? Yo recuerdo noticias donde informaban de ríos en sangre, Susi. Sí. China era uno de ellos, sí. Argentina también manifestó, Reino Unido también presentó esas mismas características en el agua, sí, donde no le daban una respuesta acorde a los sucesos. Entonces, si el Señor está mostrando este tipo de señales semejantes a las que ejecutó en Egipto, ¿qué nos estará diciendo, eso sí, con este tipo de fenómenos? Mira. ¿Qué vendrá? ¿Qué anuncia? ¿Qué trae? Bueno, anuncia que ya la venida está cerca del Señor. ¿Sí? De Yeshua, su segunda venida ya viene, ¿sí? Lo que estabas hablando ahorita de las plagas y de cómo los noticieros manejaron todo esto, no sé, se me viene el hecho de que los científicos o los investigadores siempre le quieren dar una respuesta como tal, científica, a todos los acontecimientos. Pero yo lo he dicho en varias ocasiones, y todos estos fenómenos que están ocurriendo se están confirmando porque ya vienen en la palabra. O sea, la gente no entendemos que ya está escrito, que esto nada más se está cumpliendo. Todo lo que está pasando se está cumpliendo. No es nada nuevo, porque habla de que la gente va a entrar en angustia, de que va a entrar en pánico, de que les van a dar respuesta de una manera científica o de una manera más fácil. Por ejemplo, comentábamos lo de las señales falsas de la venida del Señor. En días anteriores estaba platicando con mi esposo y me enseñó una imagen donde se abre del cielo y sale una luz, baja una luz, ¿no?
Y toda la gente pasmada, maravillada, porque, porque se formó como una cruz. Entonces, platicando con mi esposo, ahí es donde yo le decía a él que los dones y los talentos que el Señor deposita en cada una de las personas es para que nosotros, como iglesia a donde pertenezcamos, se hagan evidentes para prevenir de estas situaciones y que no caigamos en el engaño. Porque mi esposo llegó conmigo muy emocionado, ¿sí? Me dijo, mira, el Señor, y entonces yo lo observé y le dije, observa bien, checa las señales y ve, o sea, ve a la Biblia, la palabra donde nos dice que todos estos sucesos, ¿sí?, no vienen del Señor, porque el Señor cuando venga, aquí también nos dice que cómo va a venir y hasta casi nos da la fecha. Que no la sabemos todavía, pero casi nos da la fecha con todos los sucesos. Y como tú dices, es poner atención. Ahorita mencionaste que se formó una cruz luminosa en el cielo, ¿sí? Bueno, si nos damos cuenta, y para que los que nos observan por el programa, un símbolo muy recurrente en todas las culturas, en todas las religiones, es la cruz. De hecho, todos los ídolos que adoraba Egipto tienen en común ese símbolo, la cruz. Pero también esa cruz nos habla del ecumenismo, porque la religión católica está buscando esa unidad de religiones para hacer una sola, donde el motor o el símbolo que los identifique a todos sea precisamente ese, la cruz. Pero la palabra es clara, Susi. Yeshua dijo, esta generación adúltera y perversa demanda señal. Dice, pero señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás. ¿Cuál es esta señal? Que así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre de un animal, un pez, ¿sí?, de esa misma manera iba a estar Yeshua bajo tierra cuando él se diera en sacrificio. Entonces, ¿qué es lo que tiene que estar atenta la persona? A la palabra del Señor. Así es. ¿Sí? A la palabra profética hacemos bien en estar atentos, porque muchos, también dice la palabra, muchos se guiarán por esas señales, Susi, quedarán cautivados y serán engañados. ¿Sí? Entonces, no estamos guiándonos por señales, porque ya nos dejó la palabra a la cual tenemos que estar atentos. Y tenemos que estar checando o monitoreando los sucesos que están frente a nuestros ojos y ver si estos sucesos están escritos y lo que nos indica el Señor con el cumplimiento de estos. Claro. Estas lunas tetradas, Susi, han estado trayendo mucho revuelo, no solo en lo que se plasma en la Tierra, sino lo que en el universo está sucediendo. El mismo Sol, con sus erupciones, que cada vez son más intensas y que está muy vinculado con lo que está pasando en el mar y en la tierra con los terremotos. El programa pasado hablábamos precisamente de que se maneja la energía, ¿sí?, lo que suelta el sol en cada explosión repercute inmediatamente porque rige en el mar, las aguas, y vemos la palabra del Señor donde Él ordenó que había límites para el agua en el mar. Y nos encontramos con videos donde se chupó el agua. A algún lado se fue el agua, ¿sí? Y si eso está sucediendo, pues el único que pudo haber dado permiso para que eso sucediera, pues es Yahweh. Sí. ¿Y qué es lo que está pasando? ¿Qué nos está indicando con eso, Susi?
porque vemos estos acontecimientos y nos quedamos pasmados sin entender realmente lo que nos está mostrando. Nada más vemos el evento, el suceso, y hasta ahí nos quedamos. Pero no vamos más allá, no preguntamos, no vamos, si estamos estudiando la palabra, no vamos y le preguntamos a Él, ¿y esto por qué es? ¿Ya acaso llegaron estos tiempos? ¿Ya está la reacción en cadena de los dolores de parto? ¿Ya no va a haber nada que frene estos acontecimientos? ¿Está a la puerta Yeshua? ¿Esto podría ser un segundo éxodo, Connie? Se prepara para eso, porque está profetizado que el Señor ya nos sacaría en los tiempos finales, ya nos sacaría al pueblo de una nación, como lo hizo en Egipto. ¿Por qué? Porque el pueblo fue dispersado por todo el mundo, Susi. Así es. Entonces, de esta manera, el Señor está preparando, tal cual lo ejecutó con Egipto, mandando 10 azotes, 10 plagas. Ahora lo está haciendo, pero en todas las naciones. Estamos viendo los mismos azotes, pero ahora en todas las naciones. Y además, el bramido del mar, como lo mencionó Yeshua, ¿sí? Que sería también señal de que tendríamos que estar atentos, porque los días de tinieblas, los días de oscuridad, nos han alcanzado, Susi. ¿Y qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? Ya el Señor nos está haciendo ya no un llamado, nos está haciendo ni siquiera un exhorto, ya es un zarandeo para que reaccionemos, nos despertemos del letargo en el que nos encontramos, de la muerte en la que muchos están, porque no entienden lo que pasa, y la única manera de que comprendan es viniendo a la palabra, es regresando a la senda antigua. Sí. El Señor está muy enojado, Él está muy molesto y se hace manifiesto, como decimos, con todas estas situaciones, señales que se presentan. Individualmente, también en cada persona, estamos viviendo un quebranto, está haciendo limpieza el Señor. Estamos hablando de como tierra que está haciendo limpieza, y también hablamos en lo individual, porque cada uno somos su iglesia, su tierra, ¿no? Entonces, esto no lo podemos separar, que es el mundo, no, es el mundo y eres tú. Es una relación que no podemos cortar, porque el Señor así nos está limpiando, el Señor así nos está llamando. Entonces, entre más lo niegues, entre más le des la espalda, el Señor te va a azotar. Y es lo que se está manifestando, porque está enojado. ¿Sí? O sea, hemos desobedecido, seguimos con nuestras situaciones superficiales, seguimos con lo mismo, la envidia, la soberbia, el querer tener más dinero, el querer tener un carro mejor, el que me volteen a ver porque soy más guapo, o porque soy más fuerte, o no sé, son puras cosas banales, cosas superficiales que al Señor no le interesa. Al Señor no le interesa eso. Ahora, es importante que también te haga yo esta pregunta. ¿A ti qué te interesa? ¿Te interesa esta carne que en unos tiempos se va a acabar? ¿Te interesa seguir desperdiciando tu vida cuando puedes llegar hasta la muerte y haber perdido todo? ¿O te interesa voltear los ojos al Señor, conocerlo, porque es un Padre amoroso, es un Padre bueno, es misericordioso, pero algo que Él es muy importante es que Él es justo y es juez? Y cuando tú te arrepientes y cuando tú reconoces todo lo que eres, todo lo que has hecho, el Señor te da la oportunidad de vivir, te da la oportunidad de que
te dé la misericordia, ¿sí? Para seguirlo y para llegar a la salvación. Pero mucha gente cree que esto es fanatismo, creen que esto es religiosidad, pero creo que cada uno en nuestro interior sabemos y nos llama el Espíritu Santo, nos ha redarguido en alguna ocasión el Espíritu Santo. Y todos estos fenómenos que están ocurriendo se están confirmando porque ya vienen en la palabra. O sea, la gente no entendemos que ya está escrito, que esto nada más se está cumpliendo. Todo lo que está pasando se está cumpliendo. Pero también esa cruz nos habla del ecumenismo, porque la religión católica está buscando esa unidad de religiones para hacer una sola, donde el motor o el símbolo que los identifique a todos sea precisamente ese, la cruz. Pero las manifestaciones que hubo y cómo sacaban la información de esta devastación, porque no sabían el origen, no sabían por qué y nada más aparecían así. Creo que cada uno en nuestro interior sabemos y nos llama el Espíritu Santo, nos ha redarguido en alguna ocasión el Espíritu Santo. Solo que estamos tan apegados a lo que es la tierra, lo que es la carne, lo que son nuestros deseos, que se nos olvida lo espiritual. Y yo te vuelvo a hacer otra pregunta. ¿Qué es lo terrenal y qué es lo espiritual? Tú puedes tocar el amor, tú puedes tocar el aire, tú puedes tocar la tristeza, tú puedes palpar todo eso que los científicos quieren responder con hechos tangibles. Aquí es donde uno tiene que hacer un autoanálisis y realmente considerar qué es lo espiritual y quién eres y de dónde vienes, porque esas respuestas no se han contestado. Y todo viene aquí, en esta palabra. Entonces, los sucesos que estamos viviendo, Susi, Yahweh está hablándole a la humanidad entera a que recapacite, que se vuelva de sus malos caminos y que retorne a Él. Precisamente ahorita analizando lo que comentabas, recuerdo que a finales del 2010 y 2011 empezaron a manifestarse este tipo de azotes de los que hablamos, parecidos a los del Éxodo, donde da la vuelta al mundo recorriendo con plaga de sangre, con muertes de cabezas de ganado, ¿sí? Donde encontramos también aves que aparecen desplomadas en tierra. Sí. Y la gente se quedaba con incógnitas de preguntar, o sea, se les hacía algo curioso este tipo de manifestaciones, pero no pasaba de ahí, y la ciencia solamente empezaba a atribuirlo como alguna bacteria, ¿sí? que estaba en los animales, pero no se llegaba a confirmar este hecho, ¿sí? Sin embargo, estuvimos checando este tipo de eventos en Estados Unidos, por ejemplo, en Japón, Nueva Zelanda, Brasil. En Brasil hubo muerte masiva de peces, en Nueva Zelanda miles también de peces muertos, y en Inglaterra 40,000 cangrejos muertos en sus playas, Japón miles de aves y peces muertos, Tailandia miles de aves y peces muertos, México miles de animales también muertos. Los científicos descartaron en ese momento que las aves fueron afectadas por una enfermedad, porque se había dicho que era por una enfermedad, pero lo descartaron. También encontramos que estas señales nos hablan de un tiempo específico que Yahweh está marcando, como si fuera un reloj profético, ¿sí? Que marcara el tiempo exacto de los sucesos que tienen que llevarse a cabo para que las profecías de Yahweh se cumplan. Pero
También está hablando a la tierra, al hombre que ha profanado la tierra, que la ha explotado hasta dejarla devastada, donde ya la tierra también está gimiendo como una mujer parturienta, como una mujer que está a punto de dar a luz y que los dolores están como los grados de los sismos, en aumento, Susi. Y nosotros estamos ahorita tratando de llevar hasta cada uno de los hogares que nos siguen la información que el Padre nos hace recopilar partiendo de la palabra, investigando, para que todos aquellos que están todavía en tinieblas puedan ser alumbrados por la palabra misma y puedan alcanzar ese rayo de esperanza, ese rayo de luz que viene con Yeshua y en el mensaje de no solamente de la salvación, Susi, sino él no vino nada más para darse a sí mismo como un regalo y hasta ahí quedar. Eso es lo que no se ha entendido y la mayoría de las personas que han escuchado el mensaje se quedan en la puerta y ya no avanzan porque piensan que eso es todo. A eso vino el Mesías, a dar un mensaje para darte la entrada y que te quedaras ahí en la puerta. Pero nos capacita para caminar y es ahí donde surge la pregunta: ¿qué es lo que yo tengo que caminar y para qué me va a capacitar? ¿Qué es lo que yo tengo que desempeñar? ¿Habrá alguna función o una tarea que me sea encomendada por la que Él tuvo que venir, dejar su trono y bajar? ¿O es tan sencillo como recibir un regalo, abrirle, quitarle la envoltura y quedarme con el regalo solamente? Mira, en segunda de Timoteo, en segunda de Timoteo 3, del 14 al 17, dice: tú debes permanecer fiel a las cosas que te han enseñado. Las Sagradas Escrituras son inspiradas por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Bueno, entonces el mensaje no solamente se queda con escucharlo y recibirlo, sino nos prepara para también nosotros ejecutar una tarea. Así es. Y todos aquellos que nos están escuchando y nos están siguiendo por el programa de Reloj Profético, Susi, nosotros ¿qué les podemos decir con esta información que el Padre nos muestra, partiendo de su palabra, comprendiendo todos estos eventos que estamos viviendo y de los cuales somos testigos? Y que recuerdo que la palabra misma dice, no es necesario que a ustedes les diga de las señales y de los tiempos, porque es algo que ustedes ya conocen como hijos de luz. Dijo, pero lo digo por los que no son hijos de luz, que viven en tinieblas. Las tinieblas para aquellos que no están en la Torá y que no conocen que hay solemnidades o tiempos santos de Yahweh en los cuales Él convoca a su pueblo para manifestarse y dar un mensaje. ¿Qué podemos nosotros compartir con estas personas que nos siguen? Con todo esto que el Padre está trayendo, una sacudida a la tierra, como viene en Isaías 26, que se sacude la tierra como un ebrio, como un borracho.
¿qué podemos nosotros compartir con estas personas, Susi? Que muchos quizá no están todavía o no les interesa saber del mensaje, hay dureza en su mente, y quizá otros ya hayan recibido el mensaje y simplemente dicen, yo con esto me quedo y ya no quiero saber más. Bueno, de lo que estábamos hablando, de las Sagradas Escrituras, que ellas nos preparan. Los discípulos. Los discípulos fueron personas comunes y corrientes que fueron siguiendo a Yeshua, que se les instruyó y que se les advirtió también de que no iba a ser todo de felicidad, ¿no? ¿Por qué? Porque como tú lo dices, hay personas que a lo mejor todavía no están preparadas, hay otras que no les interesa, hay otras que reniegan, hay otras que blasfeman, ¿no? Entonces, a mí me llega, como dice en Mateo 10, los apóstoles, ¿sí? Nos regala muchos dones y nos da talentos, pero hay que también ponerse la camiseta al estar estudiando la palabra, ¿sí? No nada más se puede sentarte y ya me dio el don y ya me quedo con eso. No, al contrario. Tenemos que seguir en obediencia, tenemos que seguir haciendo lo que Él nos está pidiendo. Pero hasta aquí hemos llegado. Se nos acabó el tiempo, Susi. Sí, quisiéramos platicar más, entonces nos quedamos para continuar con el mismo tema de Mateo 10 en el siguiente capítulo. Hasta luego. Esto fue Reloj Profético.